hasta extremos de perseguir con la misma intolerancia con la que perseguía el antiesclavismo, que por qué no lo puede hacer una mujer lesbiana negra, por qué cualquier trabajo ha de darse a un blanco por su capacidad, sino por qué no a una mujer lesbiana negra. Claro, allá ellos. O sea, no me parece tampoco el racismo a la inversa, lo que en España, naturalmente, por influencia foránea se llama discriminación positiva. No me parece que la discriminación positiva deje de ser discriminación. Ahora bien, no se puede estar en misa y repicando. No puedes decir que eres una universidad muy prestigiosa porque te avalan tantísimos siglos de bla bla bla, cuando en esos siglos lo que has hecho ha sido echar a profesores porque eran contrarios a la esclavitud. Así que, ¿qué prestigio? ¿De qué prestigio me estás hablando? Bueno, vemos a un Follen antiesclavista, pacifista, igualitarista. ¿Qué hacía en Estados Unidos? ¿Por qué no estaba predicando el igualitarismo, etcétera, etcétera, en Alemania, que también le hacía falta, por el caso que hemos visto de Amo, del profesor Amo? ¿Qué hacía allí? Bueno, pues era un prófugo de la justicia. Era un exiliado, que vino a traer grandísimos dones, grandísimos regalos de la cultura alemana, como Da Ponte, como Lorenzo da Ponte trajo los de la Italiana, fue el primer traductor da Ponte de la Divina Comedia al inglés en Estados Unidos, y siempre se quejaba de que no se lo habían agradecido, de que eran unos ingratos. Bueno, en el caso de Follen, igualmente, tampoco se lo agradecieron, y además se puede decir claramente que lo echaron de Harvard. Pero siempre había sido Karl Theodor Follen ese pastor, ese reverendo, ecuánime, tolerante, igualitario. Hay, naturalmente, en el pasado de Follen elementos y momentos más que dudosos, y los cuenta su mujer, los cuenta su viuda. El año clave en esas dudas que tenemos sobre Follen es 1817. En 1817 tuvo lugar el famoso festival de la fortaleza Wartburg, y en ese año, en ese festival al que Follen, y esto, claro, esto por un lado es importante, Follen no asistió. Se limitó a dar un discurso en loa y en loor del festival, sin ir, con lo cual, de alguna manera, se le puede exculpar. Porque en ese festival, entre otras muchas manifestaciones patrióticas, banderas ondeantes, canciones, algunas de las cuales él mismo compuso, en ese festival, el momento, desde luego, más discutible, el momento, ¿qué diablos?, más infame, fue la quema de libros. En el festival de Wartburg de 1817 se quemaron libros. Y tengo un magnífico artículo de Wikipedia en alemán, dedicado a, con el título Bücherverbrennung beim Wartburgfest, que yo creo que tiene no todas las referencias iconográficas, no todas las imágenes, porque yo he visto alguna más. Son además imágenes románticas, muy idealizadas, de jóvenes quemando libros. Vamos a ver, ¿qué imágenes hay? Esta no está identificada, no viene el autor, no vienen los autores. Además de venir las imágenes de la quema de libros, viene el cuadro de 1872 de Paul Turman, Lutero quemando las bulas papales. Claro, esto responde a un momento histórico real. Claro, el Papa quema las obras de Lutero, Lutero quema las bulas del Papa. Los jóvenes estaban imitando a Lutero en la quema de libros. Y hay que recordar que Follen al fin y al cabo, es un protestante, es un luterano. Es un artículo muy bueno porque viene la lista de libros quemados. Viene la lista de libros quemados en una página
de la revista Isis. Parece que todo se repite, claro, esa Isis es la diosa que está velada y que hay que quitarle el velo, como en los discípulos de Sais de Novalis, que Novalis, por cierto, es un autor recurrente en las antologías de textos alemanes que realiza para el público anglosajón en Estados Unidos Charles Follen. Bueno, pues en la revista Isis, el número 195 de ese año 1817, aparece la lista de libros y objetos quemados, porque también hay parafernalia militarista prusiana, también hay uniformes y coletas y otros, y por supuesto águilas prusianas que arden. Pero está la lista, y aquí se da una lista de obras, y finalmente hay testimonios. Es un artículo que lo tiene todo, imagino que lo han sacado de la biografía alemana, y está el artículo de Hans Ferdinand Massmann, pero el que más me interesa, sin duda, bueno, también de Lorenz Oken, pero vale, lo tenía por aquí, hay bastantes testimonios, por cierto. Naturalmente se menciona el antijudaísmo de todo este acto, porque claro, un acto inspirado por Lutero ya transpira judaísmo, antisemitismo. Ya, o sea, si hay luteranismo hay antisemitismo, eso es. Y si tenemos estudiantes quemando libros, pues está más que claro. De hecho, claro, algún que otro museo del Holocausto no pueden dejar de historiar el vínculo directo que existe entre la quema de libros en 1817 en el Festival Wartburg con la quema de libros, las varias quemas de libros, pero fundamentalmente con el auto de fe, con el gran auto de fe nazi de 1933. Bueno, lo que yo estaba buscando, es que es un artículo muy documentado, pero vamos, lo que estaba buscando era el testimonio de Heine, porque Heine, creo que en 1819, publica su Almansor, en donde se dice aquella frase que muchos interpretan como profética, de que esto es solo el prólogo, porque el quemar libros, donde se queman libros pronto se quemarán personas. Y a pesar de lo que podría parecer por el título, Almansor no se refiere a cuando Almanzor, el Almanzor medieval, quema la biblioteca del califa Al-Hakam II. No se refiere a ese Almanzor que efectivamente quemó libros, sino que esa frase es una... en fin, es algo accidental, no es la trama fundamental, y viene al caso de la gran quema de libros ordenada por el cardenal Jiménez de Cisneros, sobre la que ya hablé a propósito del maestro Bernardo Pérez de Chinchón. Ahí se encontrará la discusión sobre ese hecho histórico de incierta y dudosa fecha, pero que parece ser que sí, que fue completamente real, y más todavía, y hubo más todavía. Se montaron hasta un Guantánamo para lograr confesiones forzosas. Bueno, pues Heine habla de la quema de libros por parte de Jiménez de Cisneros. Parece ser que ignora la de Almanzor, y es bastante extraño que le dé precisamente al protagonista, que no es un personaje histórico, es un personaje ficticio. Es bastante sorprendente que le dé por nombre Almanzor cuando se trata de una quema de libros, cuando hay una quema de libros en la obra. Parece ser, por lo tanto, que él desconocía, en ese momento desconocía la quema que sirve de precedente a la quema de libros por el cardenal Jiménez de Cisneros, que es la quema de los libros del califa por parte del caudillo Almanzor. Bien, pues no es una frase profética. Heine había visto, o había tenido noticia de la quema de libros por parte de las asociaciones de estudiantes. La viuda de Follen dedica unas páginas que toma de otras fuentes a hablar de la desastrosa situación de la universidad alemana, aquella que Menéndez y Pelayo, viendo la desastrosa situación de la universidad española, pensaba que la universidad alemana era mejor. En absoluto, la universidad alemana también estaba en crisis, como evidentemente la inglesa
Y en la estadounidense no digamos, porque si te echan de tu cátedra, si te echan de tu cargo de profesor por defender que no puedes comprar y vender a un hombre y que no puedes poseer a... En fin, creo que también se puede considerar que la institución estaba en decadencia, apenas nacida, apenas surgida, ya había mucho que discutir sobre la universidad estadounidense. Bueno, pues nacen unas asociaciones estudiantiles para regenerar la universidad y, como dice la viuda de Follen, o sea, la universidad está corrupta, llegan instituciones para arreglarla, esas instituciones se corrompen y luego vienen otras y también se corrompen y bueno, las asociaciones estudiantiles eran como una fuerza nueva. Follen participó activamente en ellas y quería unas asociaciones cristianas, claro, pero lo de cristianos suena muy bien, valores cristianos, pero al ser cristianas eran también antisemitas, que es algo que se ve clarísimamente en el Festival de Wartburg y claro, Heine, que al principio está de acuerdo con esas asociaciones estudiantiles, ve lo que se le viene encima. Y entonces aquí hay un testimonio muy interesante. Heinrich Heine, Ludwig Börne, eine Denkschrift. El cuarto libro es de 1840, curiosamente, el mismo año en el que muere Follen. Heine está recordando ese acto indigno en el que participó a distancia y que alentó Follen y que hace que su Almansor no sea una profecía, sea un retrato de lo que ya ha pasado. Cuando Heine publica su Almansor, ya se han quemado libros. Y luego vienen las personas. Precisamente en el año en el que... Bueno, es adelantarlo, pero Heine publica... Vamos a ver. Heine publica su Almanzor en 1823. De sobra. Bueno, y está ambientado en 1500, que es cuando los historiadores de común acuerdo piensan que fue la quema de libros por parte del cardenal Cisneros. La obra es de 1823. La quema de libros en Wartburg tiene lugar en 1817. Entre esos libros, claro, yo recomiendo leer el artículo, es una maravilla. Y la página ilustrada, con una especie de iconos, es un precedente de la señalética actual. Para subnormales, de los argumentarios de los partidos políticos, como el PSOE, que dice nos preocupa y ponen un corazón, ese tipo de cosas. Bueno, pues eso está en la revista Isis, donde se da cuenta de los libros quemados. Y es importante hacer notar que en estos libros quemados, bueno, voy a decir algunos, está Sobre la soberanía, de Jean-Pierre Frédéric Ancillon. Hay muchísimos libros franceses, es un acto antifrancés y antijudío. Está también Georg Friedrich Willibald Ferdinand von Köln, está August Friedrich Wilhelm Krome, está Christoph Christian von Dabelow, un anónimo, Karl Ludwig von Haller, bueno, el anónimo es Die Deutschen Rot- und Schwarzmäntler. Karl Ludwig von Haller, Johann Paul Harl, Johann Ernst Theodor Janke, August von Kotzebue. Geschichte des Deutschen Reichs. Historia del Imperio Alemán. Se quema también a Ludwig Theobald Gosegarten, Karl Albert Christoph Heinrich von Kamptz, Wilhelm Reinhardt, Theodor Schmalz, mucha literatura monárquica, conservadora, Saul Ascher, Karl Christian Ernst conde de Wenzel-Sternau, Zacharias Werner, Karl August von Wagenheim, Justus Friedrich Wilhelm Zachariae, Karl Leberecht Immermann, Franz Daniel Friedrich Wacek, Joachim Gottfried Wilhelm Scherer, que escribieron la obra Gegen die Turmkunst. Y si estas obras son suyas también, un montón de... Bueno, el manual del cabo austríaco, literatura
Perdón, no, estos ya no son libros, son objetos, parafernalia militar, tanto prusiana como austríaca, pero sobre todo austríaca, claro. Bueno, esta es la quema de libros. Es significativo que esté Kotzebue. Bueno, a Kotzebue lo queman en 1817, queman el libro. Lo asesinan en 1819. En 1817 queman su libro. En 1819 un estudiante exaltado, que según la viuda de Follen, que naturalmente defiende a su marido, pues es un loco, es un desequilibrado, es un fanático que no tiene nada que ver con mi marido, con nosotros, con los jóvenes estudiantes. No, nada que ver. Bueno, pues un estudiante fanático asesina a puñaladas a August von Kotzebue, a quien antes habían quemado en 1817. Así que, efectivamente, como dice Heine en 1823 en su Almansor, esto es solo el prólogo. Cuando se empiezan a quemar libros, luego se queman personas. Así que, efectivamente, esto es lo que es la Warburg. Y es muy curioso que el discurso que desde lejos da Follen a favor de la festividad de Warburg, en ese encendidísimo discurso, hay una frase que me ha llamado la atención y no podía dejar de llamármela. Él clama contra el hacha de la tiranía y la lengua serpentina del espía. Primero hay que recordar que a Kotzebue, que es un diplomático al servicio de Rusia, que a Kotzebue lo asesinan justificándose en que es un espía, la lengua serpentina del espía. Y por otro tenemos el hacha de la tiranía. Tanto el hacha como la serpiente son los símbolos de ETA. Es el famoso además, los revolucionarios estadounidenses tienen esa serpiente que dice: no camines sobre mí. Y eso ha pasado luego a los libertarios, pero vamos, los revolucionarios estadounidenses tienen ese símbolo de la serpiente. La serpiente es algo positivo. No me pises, porque si me pisas la vamos a tener. ETA tiene también una serpiente, pero está enroscada a un hacha. El que diseñó el hacha y la serpiente de ETA no fue un etarra, no fue un Abertzale, fue un anarquista. Pero vamos, una persona, es como lo del género fluido, una persona autopercibida como anarquista. Pero yo dudo mucho que lo fuera. De hecho, en documentación proetarra, en documentación de los admiradores de los asesinos de ETA, a este anarquista Félix Liquiniano, se lo presenta como un anarquista patriota, un anarquista efervescente de patriotismo, un anarquista lleno... ¿Qué clase de anarquista es ese? O sea, ¿qué clase de anarquista es esa? O sea, un anarquista nacionalista, un anarquista nacionalista y lleno de patriotismo. ¿Qué sinsentido es ese? Bueno, pues Félix Liquiniano inventó este emblema, que por cierto algunos etarras que no saben castellano lo llaman anagrama, ¿no? Un anagrama es un juego cambiando las letras de una palabra. Entonces un emblema o un logotipo, si se quiere, el logotipo comercial de la banda ETA. Bueno, este emblema, como los emblemas del Renacimiento, va asociado a un texto, a un emblema literario, que es Bietan Jarrai, que significa perseverar en ambas, es decir, en el hacha y en la serpiente, entendiendo que el hacha es la fuerza y la serpiente es la astucia. Pero podemos entender también que es el espionaje. O sea, es válida la imagen para ETA de Follen a propósito del hacha de la tiranía, el hacha de la fuerza que aplica ETA, y la lengua del espía, porque para ETA es muy importante que los vecinos vigilen quién
quién tiene una bandera de España, quién habla español, y que se chiven a la banda, como los colaboradores de la Gestapo, que son muchos más que los integrantes de la banda, para que luego la banda aplique el hacha. Pero claro, hay que decir en descargo de Follen que él usa estas imágenes que luego se apropia la banda terrorista ETA como algo favorable, él usa estas imágenes como algo contra lo que ir. Lo que pasa es que ese estudiante que asesina a Kotzebue lo que hace es cortarle la cabeza a la serpiente señalada por Follen. O sea, podemos decir en cierta medida que este pastor unitario, pacífico, con tanta inspiración cuáquera, igualitarista y antiesclavista, en su juventud era una especie de etarra, y además un etarra bueno, vamos a ver, los etarras son racistas, eso está claro. En ETA lo que hay es un racismo clarísimo. ¿De dónde le venía esta...? O sea, claro, él está influido por Lutero, mala cosa. Pero hay otra influencia espiritual aquí que es la de Friedrich Ludwig Jahn. Bueno, Friedrich Ludwig Jahn es una figura muy controvertida y para algunos es clarísimamente el padre del nazismo, pero el nazismo tiene muchos padres. Desde luego, el padre in extremis es Lutero. Por supuesto, sin Lutero muy difícilmente habría nazismo. Y de hecho es que, claro, Lutero quema las bulas, los estudiantes luteranos queman a Kotzebue, los nazis queman... Es un hilo que no se interrumpe, que viene desde Lutero. Bueno, pues hubo un libro de Peter Viereck, Metapolítica, las raíces de la mente nazi, de 1941, un año en el que evidentemente era necesario conocer el porqué, el origen ideológico, la base filosófica del nazismo. Y él la cifró en Jahn. En este libro, Metapolítica, las raíces de la mente nazi de 1941, él señaló a Jahn. Parece ser que los historiadores se ponen de acuerdo. Lo que pasa es que tengo que dedicarle a Jahn más tiempo y más lectura, porque, claro, también muchos dicen que esto es una lectura precipitada, pero parece ser que todo el mundo conviene en que la quema de libros de 1817, lo que es la quema de libros de 1817, fue inspirada por Friedrich Ludwig Jahn. Parece ser que sí, que Jahn estaba ahí detrás. Bueno, un aplauso para la moto tuneada de fin de semana. Bueno, no sé hasta qué punto este tipo de gente que se pasea con una moto tuneada por una ciudad pequeña podría ser integrante de una sociedad de estudiantes con unos valores tan... podría formar parte de la joven Alemania. Por cierto, que este periodo de la historia está bastante olvidado. Que lo esté en España es normal. Yo el espíritu, estos movimientos estudiantiles, este espíritu revolucionario de los jóvenes alemanes de esta época, yo solo lo he visto retratado en la literatura española. Claro que soy muy ignorante y no he leído muchísimo, no he leído por supuesto a todos los autores ni todas sus obras, pero yo solo lo he visto retratado en Gonzalo Torrente Ballester, en la saga Barra Fuga de JB, cuando la revolución de los estudiantes alemanes revolucionarios se superponen a los estudiantes de mayo del 68, y está por ahí está Sartre, que se sobrepone a la vez a la imagen de Abelardo y Eloísa. Sartre sería una especie de Abelardo que repite la tradición universitaria francesa de zumbarse a las alumnas, con lo cual la universidad siempre ha estado en crisis. Bueno, pues parece ser que sí, que Jahn es el inspirador, y la viuda de Follen que es una escritora por su propio mérito, y es también una antiabolicionista, y en la obra no hace, en la biografía de Follen, al principio de sus obras, no hace un mero estudio, no, hace una auténtica obra literaria, que es la biografía de Follen. Es una escritora por derecho propio.
Es una autora importante también en la historia de Estados Unidos. Bueno, pues la viuda de Follen, que en este caso supedita su pluma al pensamiento de su marido y a explicar lo que le ha contado su marido y lo que sabe por él, y supongo que a intentar tapar lo que sabe pero no conviene decir. Bueno, pues la viuda del doctor Follen dice que Young tuvo una importancia enorme en la formación ideológica política de su marido. Cuando asesinan a Kotzebue, Follen es sospechoso, lo detienen, su mujer dice, claro, no le encontraron nada, por supuesto que no le encontraron nada, por supuesto. Bueno, pero resulta que lo pillan quemando papeles. Eso también es verdad, y eso también lo cuenta su viuda, lo pilla la policía quemando un papel. Bueno, al final se tiene que ir a Suiza, como Scher, que ya presenté a Johannes Scher, que acabó desde luego desencantado y decepcionado de toda esta joven Alemania. Acabó en Suiza, pidió que lo juzgaran con las leyes suizas. Es todo muy etarra, en realidad, es todo muy etarra. Y bueno, al final acabó en Estados Unidos. Pero hay que decir, analizando los discursos, en un principio podemos decir que la mayor influencia que tuvo Young sobre Follen, la más perdurable y la que se llevó a Estados Unidos, fue la que tiene que ver con la gimnasia, porque Friedrich Ludwig Young es uno de los padres de la gimnasia moderna y Follen fue un entusiasta de la gimnasia y fue no solo profesor de alemán en Harvard, sino también instructor de gimnasia. No fue, eso sí, me parece, el introductor de la gimnasia de Young en Estados Unidos, porque aquí tengo un tratado de gimnástica, Treatise of Gymnastics, con CK, como la Magic con CK de Crowley, de Charles Butler, y es un libro de 1828, un tratado de gimnástica. No es una traducción, es una refundición, un tratado de gimnasia tomado principalmente del alemán de Friedrich Ludwig Young. La gimnasia es algo que, en fin, que honra a Follen, es algo muy importante. Yo además he leído hace poco un estudio en el que una etóloga hizo un experimento en su jardín, un experimento un poco casero, puso chocolate y galletas en un plato y puso también una rueda de hámster al lado. Y con rayos infrarrojos se dio cuenta de que las criaturas del bosque, ratones, ratas, musarañas e incluso ranas, se comían las galletas, pero luego se montaban en una rueda y empezaban a correr, me imagino que para quemar las grasas, con lo que se descubrió que para quemar los hidratos de carbono se descubrió que cabe intuir que el deporte es una necesidad natural, el juego, el deporte es algo que compartimos con los animales, ese desgaste de energía porque sí, porque podemos, especialmente cuando nos hemos dado un atracón y estamos en una situación en la que no prevemos que vayamos a atravesar un desierto o una glaciación, un periodo de carestía. Parece ser que es natural en condiciones normales, porque claro, en condiciones extraordinarias todo lo antinatural es natural, practicar deporte. Lo que hace Young es reglamentarlo y sistematizarlo todo de una manera muy científica. Inventa también una especie de caballo de juguete, una especie de caballo falso que es el antecedente del potro. ¿Qué diablos es el potro? Solo que el potro tiene cabeza de caballo y ahí se hacen ejercicios diversos. Bueno, pues es algo muy meritorio también por parte de Follen no haber llevado solo a Herder y a Goethe a Alemania, a Estados Unidos, sino también el potro de Young, que es desde luego un invento mucho mejor que su nacionalismo antisemita altamente dudoso y altamente discutible. Bueno, en
el manual de alemán que escribe para sus clases, Deutsches Lesebuch für Anfänger, el libro de lecturas alemanas para principiantes, pues